Sistema Informativo Darío Noticias. Vamos a continuar con la información porque la madrugada nuevamente se desató. Darío Noticias, la manera más eficiente de informarte. 89.3, calidad que se escucha. Darío Noticias. Señores, iniciamos una nueva semana. Sean bienvenidos a Noticias Live a través de nuestra plataforma Radio Darío 89.3. Hoy es el lunes 18 de febrero del año 2019. Les acompaña siempre Francisco Torres Tapia para desarrollarles las informaciones de este día. Gracias por acompañarnos. De inmediato, esto es lo que tenemos que informar. Darío Noticias. Este domingo el grupo de empresarios que se reunió con Daniel Ortega el recién pasado sábado emitieron un comunicado donde amplían sobre los detalles de esta reunión. El comunicado fue público ante los medios de comunicación y dice lo siguiente: con relación a la reunión que sostuvimos el día de ayer, refiriéndose al sábado con el gobierno de Nicaragua, en la que nos acompañaron su eminencia el cardenal Leopoldo Brenes y su excelencia el nuncio apostólico en Nicaragua, Estanislao Valdemar Sommertag, tenemos a bien expresar lo siguiente. 1. Tomamos la iniciativa de solicitar un encuentro para reiterarle al gobierno la urgencia de una negociación incluyente, seria y franca con la sociedad civil para abordar la grave situación social, política y económica que atraviesa el país. 2. Nuestros únicos objetivos con esta iniciativa fueron abrir las puertas para reanudar la negociación entre el gobierno y la alianza, así como trasladar al gobierno la urgencia de abordar los planteamientos de la sociedad civil y la comunidad internacional para resolver la crisis y trabajar en los objetivos democráticos e institucionales que le den al país viabilidad política y económica de largo plazo. 3. Hacemos un llamado a todos los sectores de la sociedad nicaragüense para que de darse una negociación la respaldemos decididamente y reconozcamos el encomiable trabajo que ha venido realizando la Iglesia Católica. 4. Esperamos que el gobierno y los negociadores de la Alianza Cívica lleven a cabo las acciones necesarias que reflejen una sincera voluntad política de resolver la situación que atraviesa la nación a través de una negociación rápida, efectiva y creíble para que el país se encamine pronto en una senda de desarrollo económico y social que incluya los cambios institucionales que aseguren un futuro democrático duradero. La carta es firmada por Roberto Zamora, Carlos Pelas, Ramiro Ortiz, Juan Bautista Sacasa y José Antonio Baltodano. Darío Noticias. Gracias por informarse con nosotros. El obispo auxiliar de Managua, Silvio José Báez, ha coincidido que para que se reanude un posible diálogo nacional en nuestro país, se deben liberar a los presos políticos del actual contexto. Escuchemos sus declaraciones. Bueno, según lo que yo he sabido de los medios de información, no se ha entablado ningún diálogo. Lo que hubo fue una reunión entre el Poder Ejecutivo, miembros de la empresa privada, y en la reunión estuvieron invitados el señor cardenal y el señor nuncio apostólico. ¿Eso no es el inicio de un diálogo? Han dicho que es una reunión para hacer como caminos de exploración de cara al futuro. Yo no tengo mayor información que la que ustedes han brindado. Yo lo supe ayer también, y yo creo que todo paso que se dé hacia un encuentro, hacia una búsqueda común de soluciones al problema de Nicaragua, hay que valorarlo, aunque no sea el ideal. Lo importante es que valoremos los pasos que se van dando sin olvidar el ideal. Ciertamente que un verdadero diálogo exige muchas otras cosas. Entonces, con tal que no olvidemos los requisitos de un verdadero diálogo, yo creo que tenemos que ser personas de esperanza y valorar los pequeños pasitos que se vayan dando. No todo se logra de una sola vez. Lo importante es que no perdamos de vista que vamos caminando hacia un ideal que hay que lograr. ¿Cuáles son los ideales para este diálogo? Yo creo que un diálogo inclusivo, constructivo, verdaderamente nacional, que busque la solución del país, tiene que ser un diálogo donde esté representada toda la sociedad. Y un diálogo que, además de tener autores representativos de la sociedad, debe tener unos objetivos claros. Y yo creo que se mantienen los objetivos que se plantearon al inicio.
la democratización de Nicaragua como objetivo primario. Después derivarán otros. Ahora, además de eso, hay unos requisitos, digamos, contextuales para que el diálogo sea posible. Y uno de ellos, sería el primero de todos, es la liberación de los presos políticos. No puede haber diálogo nacional si hay jóvenes, estudiantes, campesinos, periodistas, hombres y mujeres en la cárcel. La liberación de los presos políticos creo que es un requisito absolutamente necesario para que haya un diálogo. Luego, se podrían buscar otros, como por ejemplo el respeto a la irrestricta libertad de prensa y junto a eso establecer también una agenda que vaya encaminando la solución del país hacia una salida realista, pero que verdaderamente sea auténtica, es decir, que lleve a solucionar la crisis política que vivimos. Darío Noticias. Siempre con este mismo tema que ha sido noticia desde el fin de semana sobre una posible reanudación del diálogo nacional, el cardenal Leopoldo José Brenes, la máxima autoridad de la Iglesia Católica en Nicaragua y quien participó de esta reunión, dijo que esto no fue un diálogo, sino que un encuentro donde se escucharon los principales argumentos de urgencia para encontrar una solución a la crisis que vive el país. Escuchemos sus declaraciones. Yo sé que uno de ellos es don Carlos Pela, otro es de la FICE, el de BAMPRO, el otro no me acuerdo. ¿Va a incluirse la alianza cívica en este diálogo? ¿Va a ser inclusivo? Eso no fue diálogo. Fue una apertura. Un encuentro que ellos, los empresarios, querían tener con el señor presidente para expresarle las inquietudes, las que ustedes prácticamente siempre presentan, ¿verdad? Y fue un diálogo, se escuchó, ¿verdad? Y quedaron en seguir teniendo otros encuentros para ir consolidando. ¿Cuáles son condiciones para reaperturar el diálogo? Bueno, por ejemplo, la liberación de los presos políticos. Ellos van a seguir platicando, ¿verdad? Van a seguir, porque esto fue un primer... ¿Y la iglesia qué papel va a jugar ahora en ese proceso? Bueno, cuando nos inviten las partes, nosotros siempre estamos dispuestos a servir. O sea, ¿no se ha establecido ninguna agenda? Ninguna. Pero se ve voluntad de no... Yo pienso que sí, yo creo que siempre un primer encuentro es positivo después que no se habían podido dar, así que tenemos que seguir hablando. Volver a reunirse, no sé, no dejaron hacer. ¿Cuál es su recomendación para ese proceso de diálogo, Carlos? En primer lugar, que haya buena voluntad, ¿eh? Yo estaba escuchando y creo que se lo dije la vez pasada, vi un canto que me gusta de Marco Antonio Solís, ¿eh? Dice que el camino, cuando hay buena voluntad, el camino se endereza, porque el alma piensa mejor que la cabeza. Así que yo creo que vamos a seguir orando y yo les pido a ustedes que también puedan ir aportando lo mejor para que pronto se puedan crear estos encuentros y al final se llegue a un diálogo. Cardenal, hay otros obispos de la Iglesia Católica que dicen que ni siquiera sabían que ustedes se iban a reunir. ¿Por qué no lo han informado entre ustedes? Es que fue una cuestión que en la tarde nos llamaron que si podíamos acompañarlos y no dio chance, ¿eh? O sea, no era de conferencia, sino que nos invitaron de manera personal. ¿De qué exactamente se trató en la reunión? Pues ellos platicaron y le compartieron las inquietudes que hay entre medio de la población, ¿no? ¿Estuvo presente el embajador Sullivan en el encuentro? No. ¿Qué inquietud? ¿Hablaron de liberación de presos políticos? Todo lo que ustedes prácticamente han presentado, todas las inquietudes que ya han presentado los europeos. Darío Noticias. Otra voz que se ha referido al tema es la defensora de los derechos humanos, doña Vilma Núñez, presidenta del CENIT, quien ha compartido su apreciación respecto a este tema y ha coincidido también que para la reanudación de un posible diálogo se debe liberar a los presos políticos. Esta posibilidad fue una iniciativa, según lo que he visto en los medios de comunicación o según lo han dicho los propios interesados o los protagonistas. Fue una iniciativa de estos empresarios que son asesores, así los presentaron, del COSEP, que es parte de la Alianza Azul y Blanco.
Entonces definitivamente no lo podemos ver como una cosa que no hay que tomar en cuenta. Lo que tienen que ponerse de acuerdo y analizar y ver con qué intención, cuáles son prácticamente las verdaderas motivaciones, cuáles son las estrategias que se están impulsando, las tácticas que se van a poner en práctica para buscar cómo llevar a esa mesa de diálogo, que es una palabra que ya está tan trillada, tan manoseada, todos los problemas para que se puedan solucionar. Entonces, definitivamente sí, lo que yo puedo decir que es una posibilidad que no se puede descartar, que tiene que analizarse, pero que los que están encargados de impulsar esa posibilidad en la Alianza Azul y Blanco y todas las otras iniciativas de ese tipo que convergen en la Alianza Azul y Blanco, tienen que buscar cómo clarificar bien para que después en el camino no se encuentre con tropezones insuperables, o decir que los engañaron o decir que los usaron para ganar tiempo, porque definitivamente están asumiendo un riesgo y una responsabilidad muy grande, porque saben que se van a estar sentando con una persona que jamás ha cumplido su compromiso y que no ha cambiado, al contrario, es más persistente en su decisión de no cumplir con su compromiso. Entonces, nada de promesa. Por eso este diálogo tiene que estar, o este encuentro, esta posibilidad tiene que estar precedido de precondiciones indispensables para que pueda haber un ambiente. Darío Noticias. En notas locales, las enfermedades respiratorias producto de las nubes de polvo que se producen en los primeros meses del año han afectado a una gran cantidad de pacientes, principalmente en las áreas rurales. Conversamos con el doctor Jorge Alemán Zapata respecto a este tema y estas fueron sus apreciaciones sobre este tema. Vivimos en una zona donde tenemos varios volcanes a la par. Entonces, muchos de ellos tenemos restos de arena volcánica y se pueden estar moviendo. Tenemos materiales como arcillas, tenemos también materiales hasta que pueden estar enfermedades como neumonía por silicosis. Entonces, hay varios tipos de partículas que pueden venir por el polvo, diversas, que al llegar a los pulmones afectan gradualmente. Entonces las enfermedades o las neumonías por silicosis, por ellas pueden ser otro tipo de cosas. Recordemos también que venimos de zonas donde construimos materiales a base de barro, y este barro o este tipo de material hace y va destruyendo poco a poco gradualmente los pulmones a medida que se vamos exponiendo para este tipo de partículas. Las personas de la ciudad también no se salvan porque se dice que los más vulnerables son los que viven como en rurales. Y también las personas aquí en urbanos no se salvan de estar expuestas a esas enfermedades respiratorias. No, yo creo que eventualmente las personas que viven en zonas rurales son las que tienen mayor riesgo de enfermedad así, ¿verdad? La limitante muy principal que ellos pueden estar teniendo es de que no tienen un círculo muy cerrado o están muy cerca de donde se puedan estar levantando las partículas de polvo. 2, no tienen agua. Entonces, la técnica de lavado de manos influye mucho a que ellos puedan estarse contaminando con ellos. Pero pues igual no podemos de obviar de que las personas que vivimos acá en el centro de la ciudad tenemos riesgos, tenemos contaminaciones, porque siento que han crecido mucho más de los eventos o los vientos que están creciendo o hacen las tolvaneras. Darío Noticias. La crisis nicaragüense afecta tanto a hombres como a mujeres que buscan alternativas para sobrevivir en medio de una crisis que atraviesa a Nicaragua. Sobre temas de emprendimiento se han capacitado a 20 jóvenes en la Cámara de Comercio Capítulo León para tratar de innovar en medio de una crisis que hoy cumple 10 meses. El propósito principal de los jóvenes para emprender es una respuesta hacia la situación económica que nos atraviesa, donde los jóvenes quieren ser independientes, quieren obtener ingresos propios y se ha visto un poco dificultado obtener un empleo. Entonces ellos han decidido encaminarse a crear unas opciones empresariales para ellos mismos. En este sentido empiezan a emprender, empiezan desde negocios que puede ser una fritanga, puede ser una tienda de ropa, puede ser un negocio de artesanía, pero simplemente ellos quieren sentirse empoderados económicamente y de esa forma aportar hacia el desarrollo local de la ciudad.
pero se han visto dificultados, lógicamente esto por las limitaciones económicas que hay, la falta de crédito, pero muchos están uniéndose, varios están apostando por pequeñas sociedades entre ellos para poder emprender, o incluso han reciclado los emprendimientos, es decir, han sido personas que ya han tenido una trayectoria en el mundo de los negocios, en el mundo de las empresas, pero esta gente lo que ha venido a hacer es tratar de unirse y cambiar, darle un giro a sus negocios. Darío Noticias. En noticias internacionales, una delegación de eurodiputados fue expulsada de Venezuela por Nicolás Maduro. La delegación había sido invitada por el presidente interino de este país, Juan Guaidó. Veamos el video de los diputados. En este momento estamos siendo expulsados de Venezuela, nos han retenido los pasaportes, no nos han comunicado la razón de la expulsión ni tenemos ningún documento que justifique el por qué nos tiran fuera del país. Veníamos a Venezuela con una invitación oficial de la Asamblea Nacional Venezolana, que es un órgano reconocido internacionalmente y reconocido incluso por el propio Maduro. Es un órgano constitucional e invitados por un órgano constitucional venezolano no nos han dejado entrar. Somos la primera delegación internacional que iba a visitar al presidente interino Juan Guaidó. No se trata de no dejarnos entrar a nosotros, sino de no dejar que el presidente interino Juan Guaidó vea a ninguna personalidad de fuera de Venezuela. Cuando en un país un dictador cierra las ventanas y apaga las luces, es que va a pasar de las palabras a los hechos. ¡Viva Venezuela libre! Darío Noticias. Y en noticia de último momento, el líder campesino Medardo Mairena ha sido condenado a 216 años por el juez Edgar Altamirano. Un juez de Managua notificó la pena de 216 años de prisión contra el líder campesino Medardo Mairena por el asesinato de 4 policías y un civil, terrorismo y otros delitos. También condenó al campesino Pedro Mena Amador a 210 años y a Luis Pineda y Cabalceta a 160 años por el asesinato de 4 policías y un profesor durante el atentado contra una delegación policial de Morrito, Río San Juan, aunque los condenados no estaban en el lugar porque participaban en una marcha en la ciudad de Managua. Sobre la condena a los líderes campesinos, Julio Montenegro, abogado de la CPDH, se ha referido al tema y esto fue lo que dijo al ser consultado. El juez Orlando Altamirano fue noveno escrito de juicios sobre el caso de Medardo Mairena, Pedro Mena y Orlando y Cabalceta, que está siendo representado por otro defensor. Emergentemente yo me he hecho presente aquí en vista de que no he sido notificado, pero no obstante, al tener conocimiento vine y efectivamente ellos estaban siendo notificados. Las penas realmente son bastante irrisorias, sorprendentes, porque no las haya pedido Fiscalía. Fiscalía pidió 73 para Medardo, pidió 63 para Pedro Mena y una pena un poco menor en el caso de Luis Orlando y Cabalceta. Sin embargo, hoy, al momento de leerse sentencia por el secretario de sala de ese juzgado, se le impone a Medardo Mairena la pena de 216 años. En el caso de Pedro Mena, la pena de 210. Y en el caso de Luis Orlando y Cabalceta, la pena de 159 años con 3 meses. De antemano, independientemente de cualquier pena, nosotros consideramos que son no responsables de ese delito porque aparentemente es una autoría intelectual, pero ni la intelectual ni la que hizo acto de presencia nos parece a nosotros coherente ni cierto. Seguimos dentro de lo que es el proceso, vamos al recurso de apelación. Hoy no nos entregaron lo que es la sentencia. Hay un compromiso del juez de mañana entregármela, puesto que tenemos que hacer uso del recurso de apelación. E incluso, bueno, mañana estaré a las 9 de la mañana. Darío Noticias. Es todo lo que tengo que informar en esta edición de Noticias Live, correspondiente a hoy lunes 18 de febrero. Les invito a que nos acompañen mañana también en horas de la noche. Pero otra invitación es para nuestro proyecto informativo a las 6:30 de la mañana, ahora con Noticias en la Mañana, en nuestra plataforma Radio Darío 89.3. Infórmese en la mañana a las 6:30 con Noticias en la Mañana y con nuestro noticiero estelar Noticias Live a las 8 de la noche de lunes a viernes. Soy Francisco Torres Tapia, me despido. Será hasta mañana. Buenas noches. Darío Noticias. Si
Sistema Informativo Darío Noticias. Vamos a continuar con la información porque la Darío Noticias, la manera más eficiente de informarte. 89.3, calidad que se escucha. Darío Noticias.